Pensé que mi padre me había abandonado, hasta que leí sus cartas escondidas. Siempre crecí con la idea de que mi padre era un hombre egoísta. Eso era lo que me habían dicho, lo que escuché repetirse en cada discusión familiar, y lo que se grabó en mi cabeza desde niño. Tu padre nos abandonó, me repetía mi madre, con una mezcla de rabia y tristeza en la voz. Cada vez que yo preguntaba por él, la conversación terminaba con un portazo, un silencio incómodo o un cambio de tema abrupto. Así que crecí con esa rabia, con ese vacío y con la certeza de que él había preferido marcharse en lugar de quedarse conmigo. Cuando cumplí 10 años, dejé de preguntar. A los 15, ni siquiera quería escuchar su nombre. Y a los 20, lo odiaba sin siquiera conocerlo realmente. Para mí, era el villano de mi vida, el culpable de que yo no tuviera un papá en las reuniones escolares, de que nunca me enseñara a andar en bicicleta, de que jamás escuchara un estoy orgulloso de ti de su voz. Pero todo cambió el día en que ayudaba a mi madre a limpiar el desván. Ella me pidió que bajara unas cajas viejas para botarlas, cajas que, según ella, solo tenían cosas inútiles de tu padre. Entre esas cajas, encontré una de madera, cerrada con un candado oxidado. El candado estaba roto, casi colgando. La curiosidad pudo más que yo. La abrí, esperando encontrar fotos, facturas o papeles viejos, pero lo que descubrí me dejó helado. Dentro había decenas de sobres amarillentos, algunos manchados de humedad, otros con tinta corrida como si hubieran llorado encima de ellos. Todos estaban dirigidos a mí. En cada uno podía leerse claramente, para mi hijo. Al principio pensé que era una broma cruel, o tal vez cartas nunca enviadas. Saqué una, con manos temblorosas, y la abrí con cuidado. La letra era temblorosa, casi infantil, pero el contenido me hizo quedarme sin aliento. Hijo, sé que quizás nunca leas esto. He intentado tantas veces acercarme, pero tu madre no me lo permite. No quiero que pienses que no luché por ti. Me estoy quedando sin fuerzas, pero cada día escribo estas cartas con la esperanza de que un día sepas la verdad. Nunca te abandoné. Mis manos sudaban. Las palabras parecían gritarme desde el papel. Abrí otra carta, y otra más, todas con la misma esencia. Todas con la voz de un hombre desesperado por ser parte de mi vida, pero bloqueado por algo que todavía no entendía. De pronto, todo lo que había creído durante años comenzó a tambalearse. ¿Y si mi padre no me había abandonado? ¿Y si había algo que nunca me contaron? Me quedé ahí, rodeado de esas cartas, con un nudo en la garganta. Sentía que mi vida entera había sido una mentira, y lo peor era que la persona que podía confirmarlo, mi madre, estaba en la sala, a solo unos metros de mí. Respiré hondo, tomé un puñado de cartas y bajé las escaleras. Mi madre me miró, y en sus ojos supe de inmediato que aquello que yo había descubierto era real. Y fue ahí cuando me di cuenta, la verdadera historia apenas estaba comenzando. El silencio que siguió después de mostrarle las cartas a mi madre fue tan pesado que sentí que me aplastaba el pecho. Ella se quedó helada, con la mirada clavada en los sobres como si fueran fantasmas del pasado que llevaba años evitando. ¿Dónde encontraste eso?, me preguntó, con la voz quebrada. En el desván, en una de las cajas que me pediste bajar. Respondí, tratando de controlar el temblor en mis manos. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste nada? Ella se llevó las manos al rostro, y pude ver cómo las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero lo que me destrozó no fueron sus lágrimas, sino su silencio. Ese silencio que confirmaba que algo muy grave había estado ocultando. Él, comenzó a decir, pero se interrumpió. No entiendes, hijo. Yo hice lo que creí que era mejor para ti. ¿Lo mejor para mí? La interrumpí, alzando la voz. ¿Hacerme creer que mi padre me había abandonado? ¿Dejarme crecer odiándolo? Mamá, lo culpé toda mi vida. Ella cerró los ojos, como si mis palabras fueran cuchillos. Luego suspiró profundamente y, con un hilo de voz, me confesó la verdad. Tu padre nunca quiso irse. Él luchó, hijo, luchó más de lo que te imaginas. Pero yo no podía permitir que siguiera en tu vida. Me quedé paralizado. No entendía nada. ¿Por qué?, pregunté casi en un susurro. Y entonces salió todo. Mi madre me contó que cuando yo era pequeño, mi padre cayó gravemente enfermo. Una enfermedad que lo debilitaba día a día, que lo llenaba de hospitalizaciones y tratamientos costosos que apenas podía pagar. Según ella, se convirtió en un hombre desesperado, frustrado, lleno de dolor. Yo no quería que crecieras viéndolo sufrir, me dijo, secándose las lágrimas. Pensé que si lo odiabas, si creías que él se había ido, sería más fácil para ti. No quería que lo recordaras como un hombre enfermo, sino que pudiera seguir adelante sin cargar con ese dolor. Me quedé en shock. Todo ese tiempo, todas esas veces que lo odié, él estaba escribiendo cartas para mí. No me había abandonado, lo habían obligado a desaparecer de mi vida. Mamá, balbuceé, con un nudo en la garganta. ¿Él sigue vivo? Ella bajó la mirada. Ese gesto me lo dijo todo. No, susurró. Tu padre murió hace años. Y esas cartas eran lo único que podía dejarte. El mundo me cayó encima. Sentí rabia, tristeza, y sobre todo, un vacío imposible de describir. Nunca tendría la oportunidad de escuchar su voz, de abrazarlo, de decirle que lo entendía. Nunca. Pero al mismo tiempo, dentro de mí comenzó a nacer una necesidad, descubrir quién había sido realmente mi padre. Ya no podía quedarme con el odio que me habían inculcado. Tenía que conocer su historia, su vida,
sus sueños. Tomé las cartas con fuerza, y en ese momento supe que ese era solo el inicio. Porque cada palabra escrita por él era una puerta hacia una verdad que aún no terminaba de revelarse. Esa noche no dormí. Me quedé en mi cuarto con las cartas esparcidas sobre la cama, como si fueran piezas de un rompecabezas que necesitaba armar para entender mi vida. Cada sobre tenía fechas distintas, cada línea estaba impregnada de amor y sacrificio. Hijo, quizá cuando leas esto ya no pueda estar a tu lado, pero quiero que sepas que cada día de mi vida fue por ti. Perdóname por no poder cargar contigo en mis brazos como quisiera. Mi cuerpo me falla, pero mi corazón nunca lo hará. Las palabras me desgarraban. Había conocido a un padre al que jamás tuve cerca, un hombre que me amó en silencio, que luchó con cada fibra de su ser aunque yo creciera creyendo lo contrario. Al día siguiente, llevé las cartas a un viejo amigo de la familia, don Ernesto, que había trabajado con mi padre en la fábrica. Cuando las vio, se quedó en silencio, con los ojos húmedos. Tu padre hablaba de ti todos los días, me dijo. Nunca se rindió. Hasta el final, lo único que pedía era que fueras feliz. Escuchar eso fue como un golpe directo al alma. Mi madre me había privado de la verdad, pero no podía seguir odiándola. Entendí que lo hizo cegada por el miedo, tratando de protegerme a su manera. Comencé a investigar más sobre mi padre. Visité los hospitales donde estuvo internado, hablé con médicos, con vecinos, con gente que había compartido con él sus últimos años. Todos coincidían en lo mismo, era un hombre que sufría, sí, pero que jamás dejó de sonreír cuando hablaba de mí. En una de esas visitas, una enfermera me entregó algo que guardaba en un sobre cerrado. Tu padre me pidió que lo cuidara, por si alguna vez venías a buscar respuestas, me dijo. Dentro había una foto, él sosteniéndome de bebé, con la mirada más llena de amor que jamás había visto. Y al reverso, escrito con su letra. Aunque no esté presente en tu vida, siempre seré tu padre. Y estaré orgulloso de ti en cada paso. Ese fue el momento en que rompí. Lloré como nunca antes, pero también sentí una paz extraña. Porque por primera vez, entendí que mi padre nunca me había abandonado. Yo había sido su razón de vivir, incluso en su ausencia. Con el tiempo, decidí publicar las cartas en un pequeño libro, un homenaje a él y a todas las personas que, como él, aman en silencio. Nunca imaginé que ese libro llegaría tan lejos, inspirando a miles que habían crecido con heridas parecidas. Hoy, cada vez que alguien me pregunta por mi padre, ya no digo que me abandonó. Digo la verdad, que fue el hombre más valiente que conocí, aunque no tuve la fortuna de tenerlo cerca. Y cada vez que abro esas cartas, escucho su voz en mi corazón, recordándome que a veces el amor más grande es el que permanece oculto, pero nunca deja de existir. Destellos. Reflexión final. El abandono no siempre es real. A veces, la verdad está escondida en silencios y sacrificios que no entendemos hasta mucho después.